chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a trabajar un teórico de mecánica de fluidos. En esta parte ya hay dos teóricos previos que hablamos de hidrostática, hasta terminar con el principio de Arquímedes, y ahora nos quedaría el tema de hidrodinámica, o dinámica de fluidos. Se entiende por fluido a todo aquello que es capaz de transmitir presiones. O sea, la diferencia entre un fluido y un sólido es que el sólido transmite fuerzas, en cambio los fluidos transmiten presiones. Se entiende generalmente por fluidos todo lo que son los líquidos y los gases. Nosotros vamos a centrarnos en el tema de los líquidos, porque es más o menos a lo que alcanza el curso para el ingreso a las universidades. Bien. Lo primero que vamos a definir dentro de la hidrodinámica es cómo se mueven los fluidos. O sea, hay dos tipos de movimiento de los fluidos. El movimiento puede ser en forma ordenada, se le dice, o en forma turbulenta. Esto es cuando decimos turbulenta, nos referimos a que hay presencia generalmente de remolinos. En cambio, en forma ordenada, a eso se le suele llamar que es un fluido en régimen estacionario. Es decir, estacionario es cuando se mueve en forma ordenada y que no hay remolinos en ninguna de esas formas. Bien, en la primera parte que vamos a trabajar en los movimientos en forma ordenada, decimos que un fluido se mueve en forma estacionaria o de régimen estacionario cuando la velocidad del fluido en cualquier punto es siempre la misma. O sea, la velocidad depende de la posición del punto y no del tiempo, no cambia. Para esto es conveniente definir lo que se conoce como línea de corriente. Una línea de corriente en fluidos es la trayectoria, piojos, es la trayectoria seguida por una unidad de volumen. O sea, si yo me imagino que la trayectoria es esta, ¿me explico? Eso sería lo que se conoce como una línea de corriente. Si yo considero cualquier punto ahí, la velocidad, supongamos en este punto, la velocidad del fluido siempre es tangente, o sea, tendría una velocidad 1. En este otro punto tendría una velocidad 2. ¿Me explico? Decimos entonces que se mueve en forma estacionaria cuando cualquier unidad de volumen que pase por el punto A, llamémosle, va a tener siempre el mismo vector velocidad V1. Cuando pase por el punto B, va a tener siempre el mismo vector velocidad 2. Esto quiere decir, el símbolo, que la velocidad, para que el régimen sea estacionario, es que la velocidad solo depende de las coordenadas del punto X, Y, Z. Bien, no depende de ninguna forma del tiempo. En cambio, cuando lo hace turbulento, en ese punto cambia la velocidad, pues si no se forma el remolino, vuelve para atrás, el vector velocidad. Entonces, esos fluidos por ahora, esos movimientos por ahora no los vamos a descartar, solamente nos vamos a concentrar en los movimientos estacionarios. Bien, un conjunto o un haz de líneas de corriente, recuerden que la línea de corriente es la trayectoria. Si yo tengo un haz de líneas de corriente, pongámosle que sean todas así, bueno, constituye lo que se conoce como un tubo de corriente o vena líquida, se le dice. O sea, ¿qué es lo que es una vena líquida o un tubo de corriente? Es un haz de líneas de corriente. Bien, si el flujo es estacionario, como estamos hablando, las líneas de corriente nunca, pero nunca se cruzan. Es decir, que al no cruzarse las líneas de corriente, esto me asegura de que, supongamos que yo tengo un caño acá con un estrechamiento, ¿ven? Entonces vendría una línea de corriente así, pim pim, otra acá, otra ahí, otra acá, y habrían infinitas líneas de corriente. El tema es que esas líneas de corriente jamás se cruzan, es decir, no hay una intersección de ellas en la parte estrecha, o sea, siguen su trayectoria como si nada, no hay cruce de la línea de corriente. ¿Qué me asegura que esto a mí? Que cuando el flujo, repito, es estacionario,
todo el líquido o el fluido que ingresa en una sección, o sea, todo lo que ingresa por acá, tiene que salir en el mismo tiempo por el otro lado. O sea, todo el líquido que ingresa por un lado tiene que salir por el otro. Bien, inclusive en el mismo tiempo. Esto lo que nos dice es que lo que se va a mantener, o sea que cuando el flujo es estacionario, el caño, el tubo, jamás almacena líquido en ninguna de sus partes. O sea, todo lo que entra tiene que salir, ¿eh? No se infla nada. Bien, para esto vamos a definir lo que se conoce la primera magnitud física hidrodinámica, que se llama caudal o gasto. Bien. Se define el caudal, también denominado gasto, ¿ah? O flujo, que generalmente se lo simboliza con la letra Q en hidrodinámica, como el volumen de líquido o de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo, ¿ah? Sobre el tiempo. Esto quiere decir que la unidad del caudal en el sistema internacional va a terminar siendo metros cúbicos, porque es la unidad del volumen, sobre segundos, ¿ah? En el sistema CGS termina siendo centímetros cúbicos por segundo, y en el sistema técnico también sería metros cúbicos por segundo. Aunque hay otras unidades químicas, que sea, en un río, por ejemplo, se lo mide en metros cúbicos por hora, o puede ser por minutos, pero estas son las unidades básicas de los tres sistemas de los que estamos hablando. Bien, eso es caudal, o sea que en términos de fórmula podríamos decir que nuestra primera fórmula del caudal es V de volumen sobre T de tiempo, donde V representa entonces el volumen y T del tiempo. Bien, hasta ahí estamos. Ahora imaginemos que nosotros tenemos un tubito con un estrechamiento como recién. Vamos a poner así. Y acá yo tengo una sección, un área, digamos, una sección de entrada, le voy a poner porque es por donde ingresa el fluido con cierta velocidad, la velocidad de entrada. Y acá tendría yo una sección de salida, vamos a poner ahí AS como salida, y esa sería la velocidad de salida. ¿Por qué he hecho este vector de velocidad de salida más grande que el de la velocidad de entrada? Esto es como ponerle el dedo a la manguera cuando uno está regando. Cuando uno está regando, ¿no es cierto?, le pone el dedito a la manguera y sale más rápido el agua. Esto es porque no se puede, recuerda, no se puede almacenar líquido en todo el tubo, porque todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro. Es decir, que donde hay mayor estrechamiento, mientras más estrecho sea, más rápido tiene que salir el agua. Ojo con esto, porque yo he visto mucha gente llenar los baldes apretándole el dedo a la manguera pensando que se va a llenar más rápido. No. O sea, lo que llena el balde es el caudal, no la velocidad. Así que no le pongan el dedito a la manguera para llenar el balde más rápido, porque es mentira. Bien, si imaginamos esto como un cilindro, ¿no es cierto?, en un cierto tiempo t, una unidad de volumen se va a desplazar una cierta distancia, le vamos a llamar d ahí. Y esta otra se desplazaría otra distancia ds. Si aplicamos la definición de caudal, el caudal es entonces el volumen, como esto es como si fuese un cilindro, ¿ves? Entonces el volumen de un cilindro es la superficie de la base, que es el área de la entrada en este caso, por la distancia de que vendría a ser la altura. Todo eso sobre tiempo. Lo mismo lo podría hacer acá, es decir, que sería el área de la salida por la distancia de la salida sobre el tiempo. Como los tiempos son los mismos, y las distancias son distintas, estas cosas, ¿ven?, terminan siendo las velocidades, la velocidad de E y la velocidad de S. Es decir, que el caudal Q se puede expresar como el área de entrada por la velocidad de la entrada del fluido igual al área de la salida por la velocidad de la salida. Esto se lo conoce en hidrodinámica como ley de continuidad. Ley de continuidad. Bien, que formalmente en muchos libros aparece como
el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ah? Y esa constante de proporcionalidad, que son inversamente proporcionales, porque a mayor área va a haber menor velocidad. Esa constante de proporcionalidad no es otra cosa que el caudal. O sea que ya tenemos otra forma para calcular caudal, que sería la sección o área por la velocidad. Para esta formulita entonces diremos que A es la sección o área y B es la velocidad. Obviamente medido en la misma unidad. Si el área viene en metros cuadrados, la velocidad tendrá que estar en metros por segundo. Bien, ya conocemos lo que es la ley de continuidad. Nos quedaría ver lo que se conoce como presión hidrodinámica o presión terminal, por lo menos para esta parte del video. Imaginemos que tenemos un tubo, ¿no?, con dos medidores, un tubito lateral acá, y vamos a poner otro tubo acodado ahí. Este es un tubo acodado. Entonces, por acá viene el fluido, con cierta velocidad. Como los fluidos, una de las características es que ejercen, estamos hablando de que el tubo está completamente lleno de líquido, ejercen presiones sobre las paredes del recipiente. Es decir, si yo tengo una manguera, chicos, y la pincho, va a salir agua para arriba. O sea, porque el agua está ejerciendo una presión sobre la pared de la manguera. Bien, entonces yo voy a notar que en este tubo, que es un tubo lateral, va a haber una cierta altura de líquido. Vamos a considerar que todo esto es líquido que fluye, todo lo anaranjado. En cambio, en el tubito acodado la altura va a ser un poco mayor. ¿Bien? ¿Por qué es eso? Porque hay líneas de corriente que van a entrar por el tubo acodado y van a seguir para arriba. A este tubo se lo conoce como tubo lateral y lo que mide es la presión manométrica. ¿Bien? O presión lateral, le dicen muchos autores. En cambio que es un tubo acodado, también se le dice pitot, o tubito de pitot, lo que mide es la presión terminal o hidrodinámica. Bien, como ven, entre los dos tubitos hay una diferencia de altura y H, ¿no es cierto? Un desnivel H. Si yo aplico el teorema fundamental de la hidrostática y la presión hidrodinámica la simbolizo como PHD y la presión lateral la simbolizo como PL, esto me va a decir que por el teorema fundamental de la hidrostática, que la diferencia de presión entre los dos tubos, o sea, la presión hidrodinámica menos la presión lateral, que es la que está midiendo tiene que ser igual al peso específico del líquido por el desnivel entre los puntos. El peso específico del líquido es la densidad del líquido por G por el desnivel H entre los puntos. Si esto lo paso sumando, me va a quedar que la presión hidrodinámica termina siendo la presión lateral más la densidad del líquido por G por esa altura H. Bien, ahora bien, esa altura H, ¿qué es lo que sería? Esa altura H no es otra cosa que la altura máxima que alcanzaría un fluido cuando viene con cierta velocidad, porque una línea de corriente al entrar acá va a ir para arriba la velocidad, ¿ves? Y la altura máxima, cuando vieron en tiro vertical, se calcula como la velocidad al cuadrado sobre 2G. Si reemplazo eso acá, me va a ir quedando que la presión hidrodinámica entonces es la presión lateral más la densidad del líquido por G por la velocidad al cuadrado sobre 2G. G con G se simplifican, entonces me termina quedando que la presión hidrodinámica o terminal es la presión lateral más un medio, puedo notar eso, de la densidad del fluido o del líquido por la velocidad que circula el cuadrado. Esta fórmula es muy importante, ya que lo que nos está midiendo es que esta presión es la presión que ejerce sobre las paredes del tubo y esta otra parte de la presión es lo que se conoce como presión en virtud de la energía cinética que tiene el fluido, es decir, por causa de la velocidad. Bien, si ustedes recuerdan el trabajo de energía, lo que era la energía mecánica se definía, no sé si lo recuerdan, como la energía potencial más la energía cinética.
Si yo a ambas la divido por volumen, a ambos miembros, ¿ven? La energía mecánica sobre volumen me quedaría entonces la potencial, que es mg por h sobre b, y la cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso sobre b. Masa sobre volumen no es otra cosa que densidad, o sea que la energía mecánica sobre volumen termina siendo la densidad por g por h. Más 1/2, ahí vuelve a aparecer la densidad de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y esto es la presión lateral, es la presión hidrostática, densidad de fluido por g por h es la presión lateral. Es decir, ¿qué me está midiendo a mí la presión hidrodinámica? En realidad lo que me está midiendo la presión hidrodinámica es la energía mecánica del fluido por unidad de volumen, donde la presión lateral viene a ser la energía potencial, digamos, del fluido por volumen, y 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado sería la energía cinética por unidad de volumen. Entonces, eso mide la presión hidrodinámica o la presión terminal. Bien. Esto quiero que lo entiendan muy bien, porque si el fluido es no viscoso, o sea que no tiene rozamiento, la energía mecánica se va a tener que conservar a lo largo de toda la sección del tubo. Esto lo estudió muy bien un señor que se llama Bernoulli, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, que vamos a trabajar el famoso teorema de Bernoulli para la hidrodinámica. A tener presente esto, no olvidarse, y bueno, vamos para adelante. Chicos, se los quieren, los veo en la próxima.